¡Qué pendejada! La decisión de dejar de ofrecer grandes motores a combustión le costó muy caro a Stellantis, sobre todo a Dodge, porque ofrecían modelos muy populares con este tipo de motores, Charger, Challenger. Sin embargo, se dieron cuenta del error e hicieron cambios. Desde arriba, votaron al presidente. Ahora están utilizando una frase muy interesante, the power of choice, el poder de las opciones. Y por eso, además de ofrecer el Charger con la plataforma eléctrica, van a ofrecer motores a combustión. Y este es el primero que vamos a probar. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Dodge Charger Sixpack 2026. Vamos a verlo. Nos han traído hasta Tennessee para probar esta versión del nuevo Charger. A un lugar con el que estamos familiarizados, la cola del dragón, el Tail of the Dragon. Hace un par de años vinimos a esta parte del mundo para probar el carro de Luca, el Miata, y trajimos un ND. Si no han visto el video, tienen que verlo. La razón es porque aquí tenemos una pista que se llama Tail of the Dragon. Esta ruta es histórica, icónica, 11 millas, así que ya estamos acá. Vamos a darle una vuelta a este carro por ahí. Vamos a ver qué tal se comporta. Una de las cosas que más me impresiona de este carro, y esto lo mostraron en la presentación, que tiene una plataforma que se adapta a diferente tipo de propulsión. Porque como ya hemos tenido oportunidad de probar, este Charger puedes elegirlo como eléctrico o, en este caso, con un motor a combustión. De arranque les digo, el sonido del motor se siente no como un 6 cilindros en línea tradicional. Han modificado el sonido para que se sienta un poco más muscle. Y no está mal. No es ni muy grave, es suficientemente ronco como para darte una sensación emocionante. Su motor es el Huracán, un 6 cilindros en línea, twin turbo, 3 litros. Puede producir hasta 550 caballos de potencia. Esos son 410 kilovatios a 6.200 revoluciones, 531 libras-pie, 720 Nm de torque a partir de 3.500. Ratio de compresión 9.5 a 1. En cuanto a consumo, no nos han dado cifras oficiales, pero he observado más o menos unas 27 millas por galón en promedio. 11.48 kilómetros por litro, 8.71 litros por cada 100 kilos. Teniendo en consideración que tiene un tanque de gasolina de 17.5 galones, 66 litros, debería darnos un rango aproximado de 475 millas o 756 kilos. 0-60, 3.9 segundos. Velocidad máxima, limitada a 177 millas por hora, 285 kilómetros por hora. Peso, 4.816 libras, 2.200 kilos. Ha colocado una enorme barra torsional entre torreta y torreta. Y como puedes ver, está alojada justo detrás del motor. Altura, 59.2 pulgadas, 1.5 metros. Ancho, 84.3 pulgadas, 2.14 metros. Distancia con el piso, 5.5 pulgadas, 14.1 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, cámaras, sensores, sistema de cruise control activo. El capó, la forma ha cambiado. ¿Saben por qué? Porque ahora han tenido que alojar un motor a combustión. Así que una de las cosas que han sacrificado es el gran alerón que habían conseguido esculpir en el frente del carro. En su lugar, le han puesto un extractor de aire aquí al frente con el nombre Sixpack. Totalmente funcional. Yo sé, este carro se ve bastante ancho. Lo es. 2 pulgadas más ancho que las versiones wide body anteriores. El sistema de iluminación, tecnología LED, proyección, se ven espectaculares, ultramodernos. Cámara de video en el centro, sensores de estacionamiento, muchos túneles de aire. Estos son funcionales. No solo es cuestión de llevar aire frío para enfriar el motor a combustión, sino también para alimentarlo, porque este tiene turbocargadores y es importantísimo tener ese flujo consistente. Además, tenemos estos túneles de aire en las esquinas de la parrilla baja, porque esos llevan aire frío directamente al sistema de freno. Para ingresar a la segunda banca de asientos tenemos esta correa, simplemente la jalamos y el asiento se va a mover eléctricamente, automáticamente. Igual, cuando tiramos el asiento para atrás, se ajusta automáticamente. En cuanto al espacio, tradicionalmente los muscle cars no ofrecen mucho espacio para los ocupantes posteriores, pero esta es una diferencia importante. 2 dedos entre mis rodillas y el asiento delantero. Entre mi cabeza y el techo, también un par de dedos. Yo mido 1,80 m, nada mal. Los asientos tienen buenos materiales, cuero liso, alcántara, las costuras se sienten muy bien.
buen colchón. Además, tenemos el apoyabrazos central, también con buen colchón. 2 espacios para vasos y botellas. Los apoyabrazos laterales también ofrecen cierto colchón. El vidrio es lo suficientemente grande para permitir la entrada de luz y crear un buen ambiente. Y también te permite ver lo suficiente hacia afuera. Así que el espacio posterior es bastante útil, bastante cómodo, por lo menos para 2 adultos. Sistema de iluminación con tecnología LED. Aquí al centro tenemos 2 puertos USB del tipo C. Tenemos calefacción para los asientos posteriores. Tenemos vents de aire acondicionado. Fíjate, el túnel en la parte baja no ocupa demasiado espacio, así que es súper. El techo panorámico es una opción, no se puede opacar. Y fíjate, tenemos también alcántara en el techo. La forma de los asientos delanteros también está espectacular. Tenemos los túneles que permiten pasar los arneses y además tenemos un bolsillo acá. Largo total, 206.6 pulgadas, 5.3 metros. Distancia entre ejes, 121 pulgadas, 3.7 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, las ruedas que tenemos ahora son las de 20 pulgadas. Para esta versión Sixpack han creado nuevos diseños para diferenciarlo de una forma más marcada de la versión eléctrica. Los neumáticos que está calzando en las 4 esquinas, 305/35. En cuanto al sistema de frenos, al frente trae rotores ventilados de 380 milímetros. Esos son 15 pulgadas. Mientras que en el eje posterior, también ventilados, 14.7 pulgadas, 360 milímetros. En cuanto a diseño, el perfil está muy bien definido por algunas líneas. Empezando aquí al frente, tenemos la línea del cinturón, que empieza aquí, en la nariz del carro. Y si se dan cuenta, es una C. Y luego conecta con la parte superior, atraviesa el espejo y desaparece. Luego está la secundaria, tenemos en la parte central del vehículo, paralela al piso. Desaparece llegando a ambos guardafangos. Eso aporta musculatura, define un poco más los músculos. Y la tercera es la que empieza en la parte baja del espejo y se proyecta hasta los guardafangos posteriores atravesando la compuerta posterior. Se conecta también con los faros posteriores. Es consistente con lo que habíamos visto al frente. Los espejos, muy bien esculpidos en este carro, opcionales con fibra de carbono. Trae cámaras de video, no tiene las direccionales incrustadas en ellas. Si te das cuenta, el greenhouse es bien afilado. Se proyecta hacia arriba, llega al pilar B, que ha sido oscurecido. Eso es para darle la ilusión de que no existe ninguno y termina en la parte posterior. Tiene un tratamiento tipo coupé y es importante este detalle, no tanto en esta versión, sino en la de 4 puertas, porque realmente han hecho un gran trabajo consiguiendo esta ilusión. Por dentro, a primera impresión es básicamente el mismo interior que habíamos visto en el Charger eléctrico, en el Daytona, y no es algo malo. El interior está buenísimo. La integración entre los paneles, el uso de fibra de carbono, el sistema de iluminación, está muy bien pensado, muy bien integrado. Tenemos el botón de encendido aquí a la derecha. Ya no tenemos sonidos falsos. Esto es real. Una cosa que hay que destacar es el sistema de audio, porque tenemos sistema de cancelación de ruidos. Sin embargo, se han asegurado que el ruido de este motor penetre a la cabina, porque este es un muscle car. A pesar de que tiene algunas características como tracción a las 4 ruedas, sistema Twin Turbo, que lo alejan, en mi opinión, a lo que vendría a ser un muscle car original, tradicional. Sin embargo, hay que interpretarlo como un muscle car moderno. La pantalla de instrumentos es de 16 pulgadas. Esta es la opcional. Existe una más pequeña de 10.25 pulgadas, pero esta es configurable. Tenemos forma de hacerlo a través de un botón aquí al lado en el aspa izquierda del volante, donde podemos seleccionar minimalista, el sistema de navegación, la información relevante al vehículo. Hay muchas opciones. Continuando con las pantallas, la pantalla de infoentretenimiento 12.5 pulgadas es la misma que hemos visto antes. El sistema de conectividad, es decir, de comunicación con el carro, estamos familiarizados con este. Las páginas son fáciles de navegar. Además, no dependemos solo de los comandos touch para poder hacer los ajustes más importantes, en mi opinión, como por ejemplo los modos de manejo. A ellos podemos acceder a través de los botones que tenemos aquí en el volante. Y tenemos diferentes modos, ¿no? Tenemos el modo automático, wet, snow, custom, sport. Esos son los que tenemos ahora. Y una cosa que yo no sabía y me enseñaron hoy es que cuando presionas 2 veces el botón Drive Modes, te lleva al custom, al personalizado. El volante me encanta, parte superior plana, parte baja plana, los materiales que están utilizando muy buenos, muy cómodos. Tenemos una apertura muy grande en la parte superior para poder acceder fácilmente a la información que nos presenta la pantalla de instrumentos. Por cierto, tenemos heads-up display, 8 pulgadas, enorme, con realidad aumentada. Su parte posterior, empezando por arriba, no tenemos una antena convencional, tenemos una mucho más plana, aerodinámicamente mucho más eficiente.
De hecho, esa es una de las prioridades que han mantenido en este vehículo. A pesar de no ser el eléctrico, todos esos detalles colaboran para mejorar el rendimiento. El vidrio posterior es amplio. En la parte superior tenemos la luz de freno horizontal. Bajando, encontramos este alerón. Viene exclusivamente en esta versión Scat Pack. El sistema de iluminación, el mismo que habíamos visto antes, se ve muy moderno, trae tecnología LED y recorre toda la parte posterior del vehículo de extremo a extremo. Bajando un poco más, tenemos sensores para estacionamiento, cámara de video en el centro, cortinas de aire funcionales en las esquinas. Una de las diferencias con la versión eléctrica es que en el paragolpe han escrito Charger, no Daytona. Bajando un poco más, en las esquinas tenemos los tubos de escape redondos, 100 milímetros de diámetro. En cuanto a su espacio de carga, 22.8 pies cúbicos, 644 litros detrás de la segunda banca. Si la plegamos, maximizamos el espacio hasta 37.4 pies cúbicos, 1059 litros. Eso representa un aumento de 127% comparándolo con el Charger previo. Si vemos detalles, encontramos sistema de anclaje, iluminación. Debajo del piso tenemos espacio útil. Tenemos un kit de reparación porque este carro no trae rueda de repuesto. Ahorita estamos en el modo automático, por cierto, no estamos en el más tranquilo, entre comillas. Les puedo decir que el balance del carro no está mal. Se siente un poco de subviraje y solo se va a acentuar cuando los neumáticos se calienten. Pero tenemos que tener en consideración, este es un carro pesado, son 4.800 libras, que son más o menos 2.200 kilos. Es bien pesado. Han hecho lo posible por balancearlo lo mejor y no está mal, no está mal. Subviraje. Pero es clásico en estos carros, o sea que no estamos esperando el comportamiento de un Miata. Ahora, si cambiamos el modo y lo llevamos al modo más deportivo, sentimos un ajuste en el comportamiento de la transmisión. Yo creo que esta transmisión podría actuar un poco mejor. Voy a ponerlo en el cambios manuales a través de las paletas. Demora un poco responder, sí. Me gustaría que fuera más rápido, más efectivo. El sistema de freno hace un gran trabajo desacelerando este vehículo y la distribución de la fuerza de frenado la hace de forma inteligente, así que se siente estable y bastante consistente, a pesar de no tener frenos carbonocerámicos. ¿Ves? Esa respuesta debería haber sido más rápida, pero para eso necesitaríamos un doble embrague y eso solo elevaría el costo del vehículo. Y una de las prioridades para el desarrollo de este carro ha sido mantenerlo relativamente económico. Estos neumáticos hacen un gran trabajo. Son neumáticos enormes, muchísima superficie de contacto con la pista. Ya me estoy mareando. Ya me había pasado antes. Se me viene. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el carro, ese soy yo. El carro hace un gran trabajo. Teniendo en consideración el tipo de carro que es, que nos hayan traído a esta parte del mundo para probarlo, dice mucho, dice mucho. Así que ahí lo tuvieron al Dodge Charger Six Pack 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión RT, $49.995. Y luego está el Scat Pack por $54.995. Ambos están disponibles, 2 puertas y 4 puertas. Estos últimos tenemos que sumarle $2.000. ¿Cómo lo probamos hoy? Scat Pack con algunas opciones, $69.455. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no te cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón. Los veo muy pronto. Buenas. Mientras más viejo me hago, más rápido me mareo. Y no solo cuando soy copiloto, pero hasta cuando manejo.